Hoy te invito a ir de allá para acá, a conocer historias de personas que viajan por el mundo. Algunos lo hacen por trabajo, otros por pasión, y también están los que andan en búsqueda de respuestas. Pero todos tienen algo en común: cruzar fronteras para crear, descubrir y contar. Bienvenidos a De Allá para Acá, un espacio donde ellos traen su mundo a tus pies. Hoy nos vamos de allá para acá con Emilio Escoto. De chiquito soñaba con ser el primer hombre en pisar la luna. Con los años su sueño mutó: conocer todo el lugar en el que viviera un ser humano. Lo tildaban de loco. Intentó seguir las estructuras que regían en una sociedad del siglo XX. Trabajó, se independizó y hasta se enamoró. Pero para él, cada logro en su vida adulta mataba el sueño de conocer el planeta Tierra. Mataba al niño. Fue en el 85 que agarró la moto, $300, y se embarcó en un viaje que desconocía de rutas, planes y tiempo. En 10 años dio 2 vueltas al mundo. Ganó un récord Guinness, su nombre estuvo en las páginas de las revistas más prestigiosas y fue un testigo indiscutido de la historia. Sin embargo, nada le genera más emoción que hablar de Moniquita, el gran amor de su vida. Bienvenido, Emilio. Qué Gracias. enorme placer tenerte acá. Un gusto para mí estar contigo y en tu escenario hermoso, divino, la verdad que para pasar un rato juntos y contarte cosas. Muchas gracias. Si no fuera acá, ¿en qué lugar del mundo te gustaría estar ahora mismo? En tantos, ¿cómo hago para decirte uno? En este momento, no sé, me gustaría estar en China. China. Siempre me tira China, sí, siempre. China es... Yo digo que nací medio chino. Sí, me gustaría. Siempre que me preguntan pienso, ahora quisiera estar en China otra vez. Sí. Mira vos. Raro, ¿no? Sí, ya me contarás por qué. Es raro, sí. Pero quiero que viajemos un poco al pasado. Mucha gente debe saber que vos desde muy chiquito, primero empezaste con el sueño de ir a la luna, después de llevar el camino por tierra y hacer la ruta Azul 1. Pero a mí me interesa saber qué pasó de ese niño soñador al joven de 30 años que terminó embarcando finalmente la aventura de su vida. ¿Qué pasó ahí en el medio? Mira, nunca me he preguntado eso. Mira, era una vida, tendría que decir que era una vida un poco rara por como yo era, tal vez, y por todo lo que sucedía en un país que yo no entendía, tal vez, o lo entendía justamente y no lo disfrutaba o no lo quería, tal vez. Cuando un niño, que tú bien dijiste, y dije lo de la luna y lo de la vuelta al mundo, que fue porque mi madre me regaló un atlas y ahí vi mapas, a los 15 años tuve que dejar el colegio por 2 razones en realidad. Una fue porque las escuelas en ese entonces, ustedes no lo saben, pero en ese entonces las escuelas la tomaban grupos, en ese entonces grupos guerrilleros, lo que se llama hoy en día terroristas, lo que sea. En ese entonces eran los montoneros, en fin, y tomaban escuelas, tomaron en ese entonces el secundario donde yo iba, para lo cual perdí un año, yo ya había perdido otro por ser rebelde y por no estudiar, lo que sea. Y entonces, y había que ir a trabajar. Aparte, mi madre, muy jovencita, mi madre era muy jovencita, mi padre también, me llevaban 16 y 17 años. Y no resultó en ellos, casados y todo, pero se separaron cuando yo tenía 4 años. Mi padre era jugador, ahí tienes, mi padre era jugador de caballos, iba a jugar a los caballos en lugar de mantener a la familia. Y no tenía un centavo, o sea, se jugaba lo que no había en la casa, ¿no? Al final, bueno, quedamos solitos, mi madre, mi hermanita y yo. Y bueno, fui a trabajar, a limpiar vidrios, a vender pizza, a lavar autos. Pero siempre decía, un día voy a dar la vuelta al mundo, lavando los autos. Y después ya conseguí un trabajo, que eso ya era un trabajo, un muy buen trabajo, que era trabajar de vendedor en una zapatería de mujeres, de calzado de mujer. Y ahí medio como que empezaba una carrera, vendedor de zapatos de mujer. Llegué como vendedor, luego
llegué encargado, aunque era muy jovencito, tenía 19 años. Y a los 20 años me toca el servicio militar obligatorio, en aquel entonces era así, hoy en día no existe. Y toda la gente sufría, o sea, el servicio militar era como que perdías un año, y yo estaba, qué bueno, para mí era una aventura, ¿no? Y bueno, me mandaron a Neuquén, en aquel entonces viajar de Buenos Aires a Neuquén en tren era como 2 días, y fui soldado por un año en Neuquén, que para mí fue la aventura de mi vida. Hasta ese entonces mi vida era un poco aburrida, digamos. Hacía mucho deporte, tenis, representaba al club en tenis, fútbol, llegué a jugar en primera división como arquero, como el Dibu, y rugby, pensando que algún día iba a entrar a los Pumas, o sea, tenía mucha adrenalina, o sea, era un chico, era pelirrojo, muy pelirrojo, entonces me gritaban en la calle, Colorado, fideo con tuco, tucoro, pimentón, cabeza de fósforo, zanahoria, en la que pasaban los autos. Y por ser pelirrojo, tenía fama, era un poco que el color de mi cabello hacía pensar que era muy rebelde, lo era muy rebelde, muy preguntón, muy a los maestros preguntar, ¿y por qué tal cosa? Era una época donde en el colegio no podías preguntarle a los maestros, no podías hacer preguntas. Era una época donde te castigaban, donde todavía los padres daban una palmada o un cachetazo a los niños, hoy en día te denuncian y vas preso, y era un poco todo así, muy limitado. Tú piensas que había en Argentina 4 canales de televisión, 4 canales de televisión. Y estoy hablando de los 60, estoy hablando de los 60, 70, había 70. Entonces Argentina era un país muy primitivo, muy primitivo. Decíamos que era un país del tercer mundo, era del quinto mundo, o sea. Pero en Argentina nos enseñaban que éramos el centro del mundo, ¿no? O sea, que todos los demás cruzando la frontera para el otro lado eran indios. Entonces los niños, o sea, como yo no, me sentía que era un niño, pero tenía poder. Sabía que era pobre, me daba cuenta de que en mi casa había muchas limitaciones, me daba cuenta que hasta el día 18, 19, 20 del mes se comía, y a partir del 20 mi madre era un proceso de ver cómo se comía. O sea, me daba cuenta qué limitada era mi niñez o mi vida, a pesar de que, producto de mi adrenalina, siempre estaba buscando qué hacer. O sea, era inestático. Yo estaba siempre en movimiento, siempre molestando, hablando, gritando, jugando a algo, a la pelota, al tinente, a la piedrita, a la figurita, a lo que sea. Pero siempre estaba descargando adrenalina. ¿Y cómo ese niño y ese adolescente, ese joven, con tan poco se imaginaba hacer la vuelta al mundo? Porque ese deseo se mantiene a lo largo del tiempo, sí. Y en esa época no había ni información de qué había en el mundo. No. Y aún así vos seguías con las mismas ganas. Mira, tú dijiste la palabra clave, era imaginación, porque en realidad era o lo imaginabas o nunca iba a pasar, o no, ni siquiera iba a pasar en tu imaginación. Pero, por ejemplo, yo era un niño que me sucedían cosas muy raras para un niño, muy raras. Por ejemplo, no habiendo información, no habiendo suficientes canales de televisión, no habiendo información. Cuando veía una película, mi madre nos obligaba a ver películas, porque decía que como no íbamos a poder ir a la universidad, porque aunque fuera pública, los libros, la ropa, el viaje, igual. Entonces nos obligaba a ver televisión. Decía, tienen que mirar películas, y daban los sábados a la noche, daban un ciclo que se llamaba Hollywood en castellano. Entonces daban, no sé, Cleopatra. Y entonces yo veía la vida de Cleopatra.
Y cuando terminaba la película, mi madre nos preguntaba, bueno, ¿qué les pareció? ¿Existió o no existió? ¿Viste? Entonces, mi hermana y yo opinaba, a mi hermana no le importaba nada. Y yo decía, sí, sí, existió. Troya, sí, existió. Y lo voy a encontrar. Y yo voy a ir. Sí, me decía, sí, sí, vas a ir. Sí. Yo era chiquito, ¿no? Pero cada cosa que aprendía, decía, yo voy a ir a los baños donde se bañaba Cleopatra, donde murió Marco Antonio. Y cuando era niño yo sentía que podía hacer eso. Me sucedía algo raro. Soñaba. Soñaba con la película, con lo que había visto, y me imaginaba a mí siendo Marco Antonio. O sea, tenía mucha imaginación, ¿no? O sea, me veía yo siendo gladiador, ahí, gladiator con la espada, ¿no? O sea, los 10 mandamientos. Bueno, yo me veía a la noche soñando un niño y veía que abría el agua del Sinaí. Siempre estaba pensando qué iba a hacer yo con mi vida. Jubilarme, ser un vendedor de zapatos. Hasta que en el año 78, que fue el Mundial, entro, me presento, bueno, exámenes, esto, vaya a saber cómo fue, y entré de visitador médico de Pfizer. Ahí cambia todo, porque ahí esa es una carrera, ya eres profesional, visitador médico, ya te viste de otra manera, estás en otro ambiente, digamos, en el jet set de lo que es la medicina, de los médicos, los sanatorios, los hospitales. Pero eso me hacía temer que si yo seguía la carrera, muy bien, o sea, una vida mejor, podías llegar a poder comprarte un auto que yo nunca había podido, pero eso me hacía pensar, me va a matar mi vuelta al mundo del niño. Siempre todo lo que hacía, el fútbol, el tenis, ahí representé a Pfizer en tenis, era muy bueno en deportes. Nada te satisfacía. No, todo me hacía pensar me hacía temer que me matara el poder ser Marco Antonio, Cleopatra, quien sea. O sea, todo me mataba, montar un elefante, todo me hacía pensar que mi sueño de ver el planeta Tierra, de ir a la Luna, me lo iba a matar. La comodidad de trabajar, de tener una familia, el perro, Boxer, Sugar, mi perra Boxer amada, todo era, estás matando al niño. Ahora, hoy con el diario del lunes podemos decir que eras un visionario, pero la gente, ¿qué pensaba cuando le decías todo esto? Loco. El que me escuchaba, pero lo que pasa es que el que me escuchaba, la gente siempre opinaba, obviamente. Y yo me acuerdo que decía, cuando era niño, decía que yo no iba a ser papá, que no iba a tener hijos. Ay, pero ¿qué sabés vos, que sos un niño todavía? No, yo no voy a tener hijos, porque voy a viajar por el mundo, no voy a tener hijos. Vas a tener más que nadie hijos. Todo era así. Todos opinaban sobre mi vida, ¿no? O sea, y cuando yo decía, voy a dar la vuelta al mundo, el que no se reía pasaba de largo. No existía eso. Hoy en día decir la vuelta al mundo es normal. Hay aviones que te ofrecen viajes de la vuelta al mundo. Hay barcos que pagás un camarote y das la vuelta al mundo durante un año en un barco. O sea, en aquel entonces decir vuelta al mundo no existía la frase, no existía esa frase. Y bueno, yo seguía diciendo, un día voy a dejar todo, un día voy a dejar todo. Una cosa es decirlo. Claro. Y otra cosa es no saber a dónde vas a ir, ni cómo. Había 3 preguntas. La vuelta al mundo, sí. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con qué? No tenía dinero, no tenía nada, no tenía información. Solo las ganas, que no es menor. Era un sueño, era una estupidez. Ya es una estupidez, una utopía. Me enseñaban que mi sueño era utópico. Eso sí te lo enseñaban. Y más escuchaba yo que no iba a poder hacer lo que quería hacer en la vida. Y yo decía, mira tú, ¿no? Qué niño raro, ¿no? Qué niño raro. Le decía a mi madre, ¿y por qué te digo qué niño raro, no? Yo decía,
cuando sea grande me voy a casar con una chica que se llame Mónica. Una cosa de locos. Se me pone la piel de gallina. Y yo voy a dar la vuelta al mundo. Y Mónica está acá del otro lado, para quienes claro, están la viendo. gente dirá, ¿por qué Mónica? Y sucedieron las dos cosas. En enero del 85 tomás las riendas de ese sueño, de ese niño, y te vas. Sí. ¿Qué pasaba en tu cuerpo? El objetivo era, claro, dar la vuelta al mundo. Pero el cuerpo, ¿qué te decía? ¿Tenías un nudo en la garganta por lo que estabas dejando? Sí. La incertidumbre, ¿qué reacción? Muy bueno lo tuyo. Por mi cuerpo pasaban 1 millón de terremotos. ¿Pero por qué? Porque estaba más solo que nunca. Hoy en día, tú emprendes un viaje, te vas a ir a Alaska, en auto, en moto, en bicicleta, caminando, y hay una fiesta y te despiden, y si no apareces en algún periódico, fulanito se va a Ushuaia, Alaska. En aquel entonces nadie te despedía, porque no te creían. No había despedida, ni de tus amigos, ni de tu familia. Entonces yo estaba muy solo conmigo mismo, sabiendo que iba a morir en la vida que conocía, vida que tenía garantías, el salario, el cine, la novia, el partido de fútbol, el asado. Y yo sabía que me iba a donde no sabía si había asado, amigos, novia, ninguna salario, nada. Estuve 3 meses haciendo no sé qué, haciendo el cuerpo, eso, venía, lo que tú preguntaste, ¿no? Calor, frío, miedo, mucho miedo, no dormir, alegría a la mañana que salía el sol y me voy. Yo había puesto una fecha que era el 1 de enero. Iba a partir el 1 de enero, le había dicho a mi madre lloraba, le había dicho a mi novia en aquel entonces que me iba. Siempre lo había sabido a mi novia. Pero en esos 3 meses hubo me voy, no me voy, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Había puesto avisos en una revista que se llamaba Segunda Mano. Creo que hoy en día de ahí deriva, de esa segunda mano deriva lo que es Mercado Libre hoy en día. Quien me acompañaba, a ver si conseguía el miedo, me decía, bueno, voy con alguien, claro. O con alguienes. Así no me puedo bajar. Nadie se animaba, nadie fue. Durante 2 años apareció el avisito, busco compañero para vuelta al mundo en moto, no apareció nadie. Y iba llegando el día, no tenía dinero. Pfizer me había regalado una cifra de dinero, te lo puedo decir, me había regalado $3.000. Porque como había trabajado en Pfizer, bueno, cuando un vicemédico se va le dan una despedida, no por la vuelta al mundo, sino porque correspondía. En ese entonces se jugaba en mesa de dinero, ponías dinero por 24 horas y pagabas la luz, me los robaron, los perdí todos. Y me encontré el 1 de enero sin un centavo. No tenía ni para poner un tanque de gasolina en la moto. Y no tenía nada, no tenía nada. No tenía ropa de moto, no había en Argentina ropa de moto. O sea, yo me guardé una corbata roja, una corbata azul, me guardé ropa de visitador médico, zapatos. Sí. Y el 14 de enero, con monedas que de aquí y de allá, con $300, que era todo lo que tenía, lunes a las 6 de la mañana, mi madre en su Chevy me acompaña con mi perra boxer, mi hermana y mi sobrinita de 3 años, solitos, no había ninguna despedida, nada. Y me acompañan al puerto de Buenos Aires, no existía buquebús, era el vapor de la carrera. Y a tomar el barco para Uruguay. Yo había decidido que me iba por Uruguay, Brasil. Claro, ¿cuál era el plan? Porque esos meses supongo que hiciste cierto plan. No con había lo plan. poco que había, Ningún porque no había plan. nada de tecnología. No había un plan. El plan era, a 1 kilómetro le sigue otro. Y a un país debe haber otro, después de ese debe haber otro. El plan era todos los países todos los lugares del mundo donde vive un ser humano. Ese era el plan.
todos los lugares del mundo donde vive un ser humano, yo tengo que ir. País, no país, independiente o no independiente, de Naciones Unidas, de Naciones Unidas, isla, atolón, territorio de ultramar. Donde vive un ser humano, yo tengo que llegar. Ahora, fueron Ese era el plan, nada más. muchas horas de vos con la moto y Solo, el sí. camino. Sí. ¿Qué pasaba por tu cabeza? Hubo muchos golpes, muchos cambios, muchos quiebres, ¿no? Muchos, pocos pero fuertes. O sea, en realidad hubo momentos donde todo se quebraba, ¿no es cierto? Ya sea para bien o para mal, porque de golpe pasabas a saber más y tener más energía, más poder para saber qué hacer, o te encontrabas con problemas que no sabías qué hacer, ¿no es cierto? El primer golpe fue cuando me subí ahí al barco este que iba a Uruguay, con toda la gente que iban de vacaciones, todos los argentinos que iban de vacaciones a Punta del Este, todo el jet set. Y yo lloraba, como mi madre lloraba, mi hermana lloraba, mi perra boxer aullaba también a los gritos, y claro, y el capitán, claro, también yo, el barco que se iba, la bocina del barco, claro, y la mezcla del miedo, de la confusión, de la desorientación, de la falta de información, de la falta de recursos, la mezcla de todo era negativo, ibas ¿Qué estoy haciendo? Era igual que Colón cuando iba al Océano Tenebroso, yo iba al Océano Tenebroso, solo que iba a la Tierra Tenebrosa, pero después de Montevideo, después de Punta del Este, no era que los argentinos, como mucho, un viaje para los argentinos era algún recital en Río de Janeiro, los que podían ir a Río de Janeiro. Pero después de ahí, de Río de Janeiro para arriba, era Tierra Tenebrosa. Y entonces yo sufría todo eso, lo tenía encima, ¿no? Cuando me despido y veo mi familia, la novia no llega a despedirme, llega cuando el barco ya se está yendo, la veo de lejos, la novia que me dice, que yo le dije, casate, haz tu vida, tener tus hijos, y ella me dice, te voy a esperar. Y yo, no me esperes porque no sé ni a dónde, no sé qué va a pasar. Haz tu vida, cásate, ten tus hijos. Y bueno, no llegó, la vi de lejos, con la manito, y me fui con el barco. Y cuando bajo en Uruguay, y me bajo la visera del casco, y arranco el primer kilómetro, no es como hoy en día que lo logré, me voy. Era, joder, ¿qué estoy haciendo? Era así. Hoy en día dices, oh, bien, vamos, arrancamos, me despido de todo. En ese momento, solo, sin información, sin que todos te decían que estaba loco, te sientes que estabas loco, ¿no? O sea, te sientes en ese momento, estoy loco. La gente Y tenía miras razón. para adelante y dices, ¿a dónde voy a ir? El mundo es enorme. Cuando imaginas el mundo, dices, si no sé ni por dónde. O sea, ¿Tenías una idea de cuánto ibas a tardar, de cuánto ibas a estar fuera de tu casa? yo pensaba que me iba a llevar, mi primer pensamiento decía, bueno, el mundo tiene 5 continentes, 1 año por continente. Mi primer pensamiento fue 5 años. Después, no, el mundo tiene 6 continentes, 7 con la Antártida, pero tienes... bueno, entonces con Oceanía son 6 años. Eso era mi primer pensamiento. Luego perdí todo eso, ya dejaba de ser un tiempo, ¿no? O sea, cuando logré empezar a dejar atrás los tabúes, porque cuando me fui con una cadena enorme, con una bola de hierro gigante que arrastraba, que era los miedos, los tabúes, la familia, el trabajo que ya no iba a tener trabajo, el no cumplir con el país, ¿no? Yo estaba acostumbrado a que hasta los 30 años que yo me fui, había tenido 2 semanas de vacaciones con todos los trabajos que tuve, no importa, 2 semanas en un año. En la tercera semana, cuando cruzo, mira tú qué cosa estúpida, ¿no? Pero cuando cruzo de las 2 semanas, la tercera, me sentí que estaba traicionando lo que yo era, lo que había aprendido, lo que me habían enseñado todos. ¿Cómo 3 semanas ahora de vacaciones? Y 4 semanas, ¿cómo que hace un mes que estoy de vacaciones? Entonces había algo que adentro te decía, está mal, hiciste sufrir, tu madre lloraba, tu perra lloraba, tu hermana lloraba, dejaste a tu novia, engañaste a todos, Pfizer te dio una oportunidad, los engañaste, todo era, engañé a la humanidad, engañé a Argentina,
el país, tienes que cumplir con el país, tienes que cumplir con la familia, todo era mensajes que eran los que me daba, los que aprendí de niño, era eso, ¿Y la cuánto televisión. tiempo te llevó a abrazar esa aventura? Decir, bueno, no. Fue Lo un que hecho, pasó, fue pasó. un evento, por eso te dije un quiebre, ¿no? Fue el primer quiebre muy grande cuando corté el cordón umbilical con Argentina, con la familia, con el perro, con el trabajar, cuando corté esa cadena y la bola quedó atrás, fue un hecho fortuito, fue en Salvador Bahía, en Brasil. Yo llego a Brasil y no tenía ni dónde dormir, no tenía $1 ni para tomar una bebida, y un brasilero me invita a su casa. Me ve con la moto de Argentina, claro, la moto decía de Argentina. ¿Y de Argentina? ¿Hasta acá? Imagínate, Salvador, hoy un día todo el mundo va en bicicleta. Va. Sí, pero ¿cómo? ¿Y dónde te quedas? Dice, y bueno, yo no me quedaba en ninguna parte, estaba ahí. Me dice, vení a casa. Me llevó a su casa. Y este joven brasilero, de muy buena posición económica, me dice, ¿y ahora para dónde vas? Y yo le digo, para el mundo, para arriba, para el norte. Bueno, pero te vas a quedar unos días acá porque viene el carnaval. Entonces me acuerdo que le dije, no, yo tengo que seguir viaje. Y yo quería alejarme además quería alejarme del imán, el imán de Argentina. El imán Claro, cuanto más rápido te alejabas. despegar, ¿no? Claro. Y, no, te vas a quedar. No, pero no, te vas a quedar. Te vas a quedar al carnaval. Y me quedé. Y me acuerdo que la mamá del brasilero me decía que le diga mami. Entonces yo le tenía que decir mamá. Me acuerdo que en ese momento había un nuevo presidente en Brasil, Tancredo Neves, había ganado como presidente, inmediatamente se había enfermado y estaba hospitalizado, ¿no? Y todo eso sucedía en ese momento. Y todo eso empezaba a ser parte de mí, empezaba a entrar en mí, aunque apenas hablaba portugués en ese momento. Me quedo en el carnaval y me acuerdo cuando salimos del departamento me dicen, llévate papel higiénico. ¿Para qué? Porque tienes que usar papel, pero me imagino deben haber baños. No, está todo cerrado. ¿Qué estás? Todo, está todo cerrado, todo. Bueno, cuando venimos acá, no venimos acá, por 4 días no venimos acá. Y claro, yo veía a la madre, ¿quién? ¿Tu mamá tampoco? No, nadie. El departamento se cierra por 4 días, vamos a la calle y dormimos en la calle. ¿Quién? ¿Tu mamá? Sí, todo. Dormimos en la calle, ahí, en el carnaval. Y yo no entendía eso. Me acuerdo que me llevé un rollo de papel higiénico. Y efectivamente fue el carnaval. El carnaval no es como en Río de Janeiro, que tú te sientas en una grada y lo miras. En Salvador tú vas detrás de lo que se llama trío eléctrico, detrás del camión con la música, bailando, pulando, danzando. Y yo no era muy bueno era bueno para el deporte, pero no para danzar atrás de un camión con música. Pero me solté. Te empujaba la marea, te empujaba el imán de la gente, las almas. El carnaval es eso, en Brasil el carnaval es despojarte de todo el año de tus tabúes, ¿no? Y me encontré durmiendo sobre latas de cerveza, haciendo el amor contra una pared, frente a miles de personas, durmiendo sobre las latas de cerveza a la noche, cansado, caer y despertarme y seguir bailando atrás con la música. Y ahí, cuando termina el carnaval, son 4 días, muere, se llama la muerte del carnaval, el rey Momo, que muere el rey Momo, y la gente toda, medio como muere, cae medio desmayados y tristes, y lloran, porque se terminó el carnaval. Y yo lloraba, tirado en la calle, durmiendo ahí en la calle, sucio, y lloraba porque el rey Momo había muerto, y me convertí en brasilero. Me convertí en el viajero. Y cuando me levanto de ahí, cuando se reinicia la vida, yo flotaba en una nube. Había comenzado a ser esa persona que iba a cruzar el mundo tenebroso, ya sin los miedos, ya subía la moto y ahí ahora venía ya el mundo, kilómetros, gente,
ciudades, pueblos, tribus, comidas, países, religiones. Ahí venía a entregarme a todo eso que se me iba a meter en el cuerpo, a todo lo que iba a aprender, a transformar en realidad todos los quiero cuando era niño. Quiero montar un elefante, conocer a un presidente, manejar un camión de 80 ruedas. Quiero Disneylandia, el Taj Mahal, Timbuktu. Quiero Congo. Quiero. Ahí empieza el camino. Ruta Solano. Pasa muy poco tiempo hasta que empezás a ser parte de momentos históricos, de transiciones políticas, de conflictos sociales, hasta de catástrofes naturales. Sí. ¿Cuándo te das cuenta que estabas siendo testigo de la historia? Qué buena pregunta. No me di cuenta. Vos ibas. No me di cuenta porque hoy en día, claro, con el diario de Luna, hoy en día me doy cuenta que el siglo XX fue un siglo muy revolucionado, el siglo XX fue un siglo sin tecnología. Tú piensas que 5 años antes que termine el siglo XX, o sea, 1997, 3 años antes, aparece Microsoft, ¿no? Las computadoras personales, empezaba a hablar, o sea, no existía internet, no existía la conexión, no existían celulares, no había celulares. Entonces, en ese momento yo viajaba por un mundo que pensaba que todo el mundo era así, pero vivía todos los días cosas impresionantes, todos los días. O sea, el mundo estaba revolucionado. O sea, yo pienso que el siglo XX, que estaba terminando, que estaba muriendo, ¿no? Yo parto en el 85, faltaban 15 años para el cambio de siglo. Todo eso que el siglo XX había juntado, que se parecía más al siglo XIX, hoy en día diría que el siglo XX fue un siglo de piedra comparado con el XXI. Todo eso sucedía todos los días, las revoluciones, de golpe aparecían las religiones, las prohibiciones. Las fronteras eran prohibidas. Necesitabas visa para ir a Venezuela, visa para ir a Colombia, necesitabas visa para ir a España, necesitabas visa para ir a Italia. Y las visas no es que ibas a un consulado y te las daban, había que pagarlas. ¿Y por qué va? ¿Y usted por qué va a España? ¿Y qué viene a hacer? ¿Y usted por qué viene a Italia? Todo era espionaje, era el comunismo, la Unión Soviética. Entonces, todo el mundo eran dos, Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y Ronald Reagan, o sea, y Maradona. Maradona era la almohada donde descansaban todos, pero era así, el mundo era así. El Papa Juan Pablo II peleándose con Reagan o con los rusos, el mundo era eso, guerras y guerras y guerras. Todavía no estaba el tema de la religión, o sea, todavía no existía lo del Islam, eso no existía. No era un tema religioso, las guerras eran ese pedacito es mío, ese pedacito, como las Malvinas, era así. Y las fronteras cerradas y prohibido, y capitalismo y comunismo, era eso, el mundo era eso. Entonces, era muy complicado viajar, muy difícil, porque te sospechaban, porque no tenía dinero, ¿cuánto dinero trae? Hoy en día no te preguntan eso, porque aparte le mostrás el plástico de la tarjeta de crédito y todo el mundo se cree que tienes un montón de dinero en el banco. En ese entonces no había plástico, era ¿cuánto dinero trae? ¿Cuánto dinero usted tiene para venir a mi país? ¿Cuánto dinero tiene? Ah, no tienes, tiene que tener mínimo, no sé, tantos miles de dólares, no te dejaban entrar. Entonces, los tenías que convencer, todo era a los tumbos. Era cada día del viaje era aprender, descubrir cómo sobrevivir. Y entonces yo pensaba que el mundo era así, que el mundo era complicado. Por ejemplo, fíjate tú, les voy a contar algo muy tonto, pero para que vean, ¿no? Lo que era Argentina en aquel entonces. Cuando yo a Colombia, en Colombia, una familia también, bueno, y me daba cuenta yo que iba de familia en familia. Y me acuerdo que íbamos a tomar una Coca-Cola, una botella de vidrio. Y en la botella estaba impreso el precio. Impreso de fábrica el precio. Y entonces yo los miré y dije, uy, los de Coca-Cola se equivocaron. Y los colombianos me dicen, ¿por qué?
Y porque está impreso el vidrio, el precio. Sí, y claro. Sí, No hay inflación. ese es el precio. ¿Y cómo van a pegar los papelitos uno arriba de otro? ¿Qué papelito? Más argentino no se consigue. ¿Qué papelito? Se hace 5 años que ese es el precio. No había inflación. Yo pensaba que en todo el mundo pegaban papelitos, ¿no? O sea, entonces cada cosa mínima era un golpe. ¿Por qué? Bueno, porque veníamos de un país, Argentina es un país muy lejos, muy en el sur de todo, muy lejos de Europa, muy lejos de donde suceden las cosas. Entonces, con los años me di cuenta de que viví un mundo que ya no existe más, un mundo de descubrimientos, un mundo donde la tecnología no estaba, pero se estaba acercando. Todavía no estaba al alcance nuestro, pero había detrás, lejos allá, laboratorios tecnología en la medicina, en la computación, inteligencia artificial, olvidémonos, nadie hablaba siquiera de eso, ¿no? Y me di cuenta que a medida que me acercaba al siglo XX, lo dijo, mira, hay un periódico, el segundo periódico más importante del mundo es The Guardian, el primero es Le Monde, y el segundo un periódico más importante mundialmente es The Guardian. The Guardian, no hace mucho, dijo que yo había sido el Google de aquella época. Pero claro, cuando yo contaba, con toda la inocencia, lo que iba viendo, les transmitía a los demás, tipo Google hoy en día, lo que había visto, ¿no? Y claro, los demás, ¿en serio? O sea, los países no tenían información como nosotros, ¿no? O sea, Sudamérica era muy Sudamérica. Centroamérica era peor, Centroamérica era un cordón umbilical que era más abajo de Sudamérica. Eran países menos desarrollados todavía. Encima la guerra, Panamá con Noriega, la guerra de El Salvador, la guerra de Nicaragua, el Irán contra, las drogas, Pablo Escobar me ofreció comprarme la moto. No él directamente, pero gente de él me dijeron, Pablo te quiere conocer y te quiere comprar la moto. No la vendo la moto. Me dice, bueno, pero él te patrocina, ¿no? Me acuerdo que yo en la inocencia, ¿no? Y decía, qué bueno, un patrocinio, voy a tener dinero. Yo decía, ¿y qué le tengo que poner? ¿Consuma cocaína a la moto? ¿Qué sé yo? No sé, yo por la duda que fuera así, yo decía, no, mejor no. Bien. Era un niño, tenía 30 años, era un niño. Y después vino el terremoto de México. Claro, bueno, Perdón, en las guerras de Centroamérica, terrible, fue un espanto. ¿es tu primer contacto con la guerra en todo sí, en toda el mi viaje? Mi primer contacto fue en Centroamérica, en la guerra El Salvador, Nicaragua y Honduras. Sí, ¿Y cuando te diste cuenta que estabas en el medio de una guerra? No me daba cuenta. ¿No? Sí, es la guerra, pero no me daba cuenta que yo era un turista, pongámosle que era un turista, ponele. No me daba cuenta. Hoy en día me daría cuenta, claro, hoy en día con la experiencia que tengo, hoy en día me doy cuenta, si llego a la luna, bajo en la luna y me doy cuenta de lo que piso. En aquel entonces no te dabas cuenta, no tenías tu cerebro no tenía la suficiente información como para hacer clic y sopesar y balancear. Tu cerebro no te lo decía porque tu cerebro era virgen. Yo tenía un cerebro de 4 canales de televisión, una mamá, mi perra boxer, tenis, fútbol y el asado. Y el vino o la cerveza, un mate. Pero era eso, mi cerebro, adentro. Y una película de Hollywood, una pizza de mozzarella comprada en Kentucky, ahí donde está el puente del Pacífico, en Santa Fe, en Palermo. Y mi madre que juntaba las moneditas para no tomar un colectivo. Y el maestro en el colegio me decía, Fideo con tuco, cualquier cosa que veas, te vas afuera. Listo, punto. Mi cerebro era ese. Solo que había una parte de mi cerebro que hacía, el mundo no es este. Prepárate que el mundo no es este. Había un pedacito del cerebro que me decía, el mundo no es este, prepárate, porque vas a verlo. Cuando estaba ya en el mundo viajando, pensaba que las guerras eran así, que los países estaban en guerra, que todo el mundo se peleaba, que algunos eran comunistas y otros capitalistas, y lo iba viviendo, iba haciendo. Entonces, ¿qué era? Era guerrillero en El Salvador, era del ejército en Nicaragua, era comunista en un país, era capitalista en el otro, iba absorbiendo todo. Y preguntaba,
Lo bueno es que yo no... Primero que no decía, ¿de dónde sos? De Argentina. No. Nunca decía en ese tono, o sea, soy argentino. No, no lo decía. Vengo de Argentina. La carne, ¿no? Sí, pero yo no contaba de la carne. Sí, esta carne de ustedes, no. ¿Qué vacas son estas? No saben en Argentina la carne que tenés. Nunca. Yo no fui a vender a Argentina, ni la carne, ni a Perón o no Perón, no fui ni a Evita, ni nada. Yo fui a aprender, a escuchar, preguntar. Me gustaba mucho ir a los supermercados porque veía lo que comía la gente. Programón. Veía lo que Sí. hoy en día veía lo que la gente comía y descubría cosas. Y esas latas con eso, que ni lo conozco, cosas que ni conocía. Yo no conocía el mango, en Argentina no había mango. Cuando llego a Venezuela, estos mangos. ¿Y esto qué fruta es? Pero no sabía que había. Yo pensé que en el mundo había banana, naranja, manzana y se terminó. No, ni hablar del rambután en Tailandia o de los lichis o esas frutas exóticas de Asia. Pero bueno, todo era, para mí era, tengo que descubrir, tengo que probar con la boca, tengo que escuchar con el oído, tengo que oler con la nariz y tengo que mirar con los... Todo era así. ¿En qué momento empezás a registrar? Porque te haces muy conocido por tus artículos, por tus historias. De hecho, la gente te empieza a reconocer por la moto. Pero ¿en qué momento del viaje empezás a escribir? No a publicar, sino a escribir. El cónsul de Canadá en Madrid, nada que ver, Canadá. ¿Y qué tiene que ver contigo el cónsul de Canadá, Emilio? Me fui a vivir a la casa del cónsul de la Embajada de Canadá. ¿Y por qué? Porque en el Carnaval de Brasil, 2 años antes, en Salvador Bahía, donde me choco con un tipo alto, entre los 50 millones de personas, me choco con una argentina muy bonita, que yo ya había conocido en Argentina, que iba con un muchacho muy alto. Y me dice, te presento a mi novio, Emilio, ¿qué haces por acá? En Salvador de Bahía. Este muchacho me dice, bueno, si algún día pasas por Madrid, por España, ven a verme. Y me dio una dirección, un papelito. Y yo lo guardé el papelito. No sabía que era el cónsul de Canadá, François Taschereau. Cuando busco la dirección para un lugar en Madrid, era la Embajada de Canadá. Bueno. Y él me dice, ¿tú escribes? Sí, sé leer y escribir, sí, claro, fui al colegio. ¿Por qué no vas a una revista? No sé escribir para revistas. Pero andá, hay una revista de motos muy famosa acá, la revista más importante de Europa. Es semanal, además. No. Andá y ver. Entonces fui, empujado por él, ¿no? Y fui a la revista y a la redacción. Entré. Sí, dice, hay un señor. Bueno, mire, hola, yo soy de Argentina, estoy dando la vuelta al mundo en moto. ¿Qué? Estoy dando la vuelta al mundo en moto. Para hacerte la historia corta, me dijeron, escribe lo mismo. Sí, yo escribo. Bueno, vaya y escriba tantas líneas, qué sé yo. ¿Tiene fotos? Tenía diapositivas malas. Publicaron ese artículo y yo en ese artículo me fui a la embajada. ¿Viste que te dije? El cónsul me dijo, escribí. Y yo no hablé nada de la moto. Ni del aceite, ni de las ruedas, ni si se rompía, ni si no... De la guerra de El Salvador, de la guerra de Nicaragua, de Ronald Reagan, del Irán contra, de las armas que había mandado Ronald Reagan a través de Pakistán, que entonces llevaban los vuelos las drogas, de Venezuela, de los 7 policías distintas que había en Venezuela, yo, de la selva del Amazonas, de los garimpeiros, en ese artículo escribía sobre eso, con inocencia, pero escribía eso que vi. Fue un éxito ese artículo. Entonces, cuando yo me voy de España me dicen, ¿querés seguir escribiendo? Porque mira que la gente nos manda cartas y cartas. Bueno, dije, está bien. Pero yo sin darme realmente cuenta. Me voy a ir a Maradona, saben que Maradona me pagó un hotel, Diego, bueno. Y ahí el Papa Juan Pablo II, le digo al embajador argentino que quería ver al Papa, el embajador argentino en Roma me dijo, olvídate, imposible. No ni yo lo veo al Papa, que soy el embajador. Juan Pablo II no recibe a nadie. Solo presidentes de países y algunos, porque si es de un paisito no lo recibe tampoco. Me dice, pero no importa, mandamos la cartita y te van a mandar una estola linda, una cartita linda del Papa. Asiento número 2 al lado del Papa. Y ahí fue esa foto con Juan Pablo II cuando me toma las manos
que Juan Pablo II era viajero. Entonces él me toma las manos y me dice, tú eres el argentino de la princesa negra, me dice Juan Pablo II. Me dice, voy a rezar una plegaria para ti y para tu princesa. Y ten cuidado en África, me acuerdo que me dice Juan Pablo. Esa foto, que él me toma las manos y me habla, y estaba al lado de él, el asiento número 2 tenía, salió en todo el mundo. Y a partir de esa foto, que yo tampoco sabía eso, vi que había gente con el Papa, pero yo no sabía que ellos, esas fotos las utilizaban. Esa foto salió en el Washington Post en Estados Unidos. ¿Vos seguías sin tener dinero a esta altura del viaje o Sí. ya tenías patrocinadores? Ok, bien. Había conseguido un patrocinador en París. ¿Quién? Se llama Roberto Laperche. Roberto Laperche fue un diplomático argentino. En ese entonces era el dueño de una empresa de viajes muy famosa llamada Paris Vision. Era el dueño de los Bateaux que andan en el Sena, era el dueño de los espectáculos de Cancán. Y me dice, ¿no tenés ropa? ¿Cómo es que no tenés ropa? Yo te voy a hacer ropa de moto. Entonces llamó una revista que se llama Motor Review. Les dijo que a cambio de que él me mandaba que me haga una nota, ellos tenían que conseguirme ropa de moto. Llaman a una empresa llamada Moto Queer, me acuerdo, que venga que le vamos a tomar las medidas, le vamos a hacer pantalón de cuero, chaqueta, le vamos a dar guantes. Yo decía, wow, qué bárbaro, como un motociclista. Y entonces me dijo, vos te vas a poner acá, una chaqueta, te vamos a coser en cuero, Paris Vision. Y en la moto vas a poner Paris Vision, de los dos lados de la moto. Y te voy a dar $1000 por año. O sea, cada 4 meses, $333. Hasta ese momento, ¿vos cómo te financiabas el viaje? Changas. No, ninguna changa. Yo nunca hice ninguna changa, nunca trabajé. Ninguna changa de nada. Todo era buscar en una esquina a alguien que me adoptara. Todo era ir conociendo gente. O sea, hacer changa significaba quedarme a trabajar en algún lugar. Eso significaba cortar el viaje. El viaje era un rally. Sin tiempo, pero era el Dakar. Sale de acá y tiene que llegar de acá. No es que los pilotos del Dakar se quedan a trabajar en un lugar para juntar gasolina. No. Entonces, era buscarme la vida. Hacer que sucedan las cosas. Permitir que el movimiento del universo generara algo. Una persona, un conocido, bien, mal, se daban cuenta que no tenía dinero. Se daban cuenta. Yo siempre digo en broma, digo, es que a los 4 o 5 días estaban cansados de mí y me llenaban un tanque de gasolina para que me fuera. Es que en tu historia se escuchan nombres muy grandes como el de Maradona, Juan Pablo II, Fidel Castro, pero en realidad quienes hicieron de tu viaje algo increíble fueron esas personas que no son famosas, no conocemos su nombre, su apellido, su cara, y te alojaron. ¿Cuántas familias te habrán alojado? Me enseñaron, intercambiamos con esas personas, intercambiábamos conocimientos, yo le daba lo que traía y ellos me daban lo que tenían, había un intercambio de conocimientos. En el año 87 me sucedió una de las cosas más lindas, digamos, después para mí lo más grande que me sucedió en la vida fue conocer a Buzz Aldrin, el astronauta de la Luna, ¿no? El que bajó en la Luna. Cenar con él, estar con él, hablar con él y tener una relación con él, que fue el que escribió que mi viaje fue como el de la Luna, ¿no? Pero en el 87, en Londres, que todos me decían, no puedes cruzar a Inglaterra, porque los ingleses, argentino, qué bueno, argentino. Y el embajador argentino, Fleming, esta noche te invito, vamos a cenar 4. Vas a estar tú, yo, y viene Vargas Llosa y Patricia, la esposa. Y cenamos los 4, y ahí fue cuando el embajador le dijo a Vargas Llosa, mira, Emilio ya escribe para revistas. Y dice, Mario, no lees 2 hojitas. Y Vargas Llosa, sí, dame, dice, y agarra las 2 o 3 hojitas, escrita a mano además, ¿no? Y se pone así de costado en la mesa, ¿no? Después de comer, y las lee. Y Vargas Llosa me mira y me dice, Emilio, vos no fuiste a la universidad, ¿no? ¿Tú no fuiste a la universidad? No. ¿Y el secundario todo? No, hasta el 3er año.
O sea, tú no sabes que cuando uno escribe es en ablativo, demostrativo, narrativo, no. Me dice, bueno, seguí así, no cambies. Creaste un estilo. Mezclaste todo en una coctelera y te salió tu estilo. Seguí así, me gusta. Y yo me quedé en Colombia, en Cartagena, retrocediendo en el tiempo, ¿no? Una colombiana que conozco le dice, oh, tomé un café con un amigo mío. Bueno, nos sentamos en una visita chiquita ahí en Cartagena de Indios y le decía, ¡Moncho! Le gritaba, ¡Moncho! Y sale un señor a un balconcito, vení a tomar un café que te presento un amigo. Y baja Gabriel García Márquez. Y Gabriel García Márquez se sienta en una mesita chiquitita así, él, esta chica y yo, a charlar. Pero Emilio Scotto no era famoso, no era nadie. Pero, a ver, todos esos personajes todavía no eran lo que es hoy en día. ¿Ok? Ellos están... Sí, Gabriel García Márquez era Gabriel García Márquez, pero el mundo cambió también en eso. Los famosos también cambiaron con el siglo y pasaron a ser estrellas del universo. García Márquez hoy en día es una estrella del universo. Vargas Llosa es una estrella del universo. Maradona era Diego Armando, todavía no era Dios. Hoy en día es Dios. Ni que hablar de Messi. ¿Y Emilio Scotto es una estrella del universo? No. Pero tú ¿No? me preguntaste cuándo me di cuenta de que yo desde África escribía y mandaba, le pedía a las embajadas que me ayudaran, no había correo para mandar lo que escribía a mano, ¿no? Los artículos. Y cuando salgo de África, en el 5.º año de viaje, yo ya tenía 5 años viajando por el mundo, cuando salgo de África con la moto destrozada, yo estaba también físicamente bastante golpeado, 5 años en África, las guerras de África, el Congo, medio malaria que casi me muero, en África no había un pedacito de cemento, todo era barro, selva. Y cuando paso nuevamente, me voy para España para ver si alguien me arreglaba la moto y entro a Madrid y veo que la gente, ¡ah, Scotto! ¡Ah, Emilio Scotto! Y yo decía, ¿qué pasó? Y la princesa negra, y los del autobús, el taxi, pi, pi, pi. Y yo veía que iba con la moto y la gente me seguía, pi, 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 pi. Y ahí, todavía no entendía por qué me conocían. Claro, cuando llego a la redacción de la revista, y entro, y en la puerta de la redacción, los de la puerta, los están esperando. Y cuando subo al piso de la redacción, todos los periodistas, se levantan todos los periodistas, era por las revistas. Yo no sabía eso. Ni siquiera sabía que tenía que cobrar dinero. Que me lo pagaban, no sabía tampoco. Tenía que cobrar el dinero. Y ahí empecé a comprender que el mundo comenzaba a seguir este viaje. Ya no era mío todo. Ya el viaje no era de Emilio Scotto, sino pasaba a ser de la gente, pasaba a ser de los que leían. El que se fue solito resulta que ahora la gente lo sigue, ¿no? No obstante, por suerte, el que seguía viajando era el niño. Por suerte. Todavía pasaron 3 años más hasta que me di cuenta que era el famoso. adulto tenía que entrar en escena. Hasta que me di cuenta que el viaje mío, en el 8.º año de viaje, me di cuenta que ya era mundial, ¿no? Que salía en España, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Me sacan la foto cruzando el río Mekong a Vietnam, un fotógrafo americano sacó una foto. Esa foto sale en la revista Life, que la revista Life era la revista número 1 del mundo, o sea, salir en Life era imposible, ¿no? O sea, y salir en la revista Life, bueno, ya eso decías, rompiste las barreras y ya no era un motociclista, ya no era el loco de la moto. Ahí era quien te contaba en su lenguaje medio inocente, pero crudo, los piratas de Somalia, que hoy en día hay películas, pero en el 89 no había películas, no se sabía si era verdad de los piratas de Somalia, que en aquel entonces
Hoy en día, viste que suben al barco en la película que trabaja Tom Hanks, suben Sí. al barco, capitán, Captain tranquilo. Phillips. Antes no era así, antes te mataban a todos y enfilaban los barcos a las playas de Somalia y vendían, los desarmaban, vendían el cobre, hasta que un día los piratas se dieron cuenta que era un trabajo enorme ese. Mejor no matarlos, los raptan y piden rescate. Por eso la película de Tom Hanks le dice, tranquilo, capitán, le dice, acá nadie va a morir, capitán. ¿De dónde son? De Estados Unidos. Capitán, nadie va a morir. En aquel entonces, que nosotros en un barco de carga que yo escapo de Somalia, nos persiguen los piratas, te mataban. ¿Sí? Te mataban a todos, directamente. Por eso hasta eso cambió en el mundo. Cuando yo escribo de los piratas, la gente medio, cuando mandaba cartas, decía, Emilio, no hay piratas. Claro, ahora todo el mundo sabe que sí, que están los piratas de Somalia. La guerra de Somalia, que hoy en día lo vemos en la película La caída del halcón negro. Yo estuve en la guerra de Somalia, tal cual como lo muestran en la película. El Golfo Pérsico era el lugar más prohibido de la Tierra. O sea, Qatar era súper prohibido. Nadie puede entrar a Qatar. Dubái, o sea, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán, prohibido. Otra que Chipolitaki, Maradona y Messi. Y la selección argentina y el mundial. No. Tremendamente prohibido. Ahí no vas a ir, imposible, y nadie fue, nadie entra, y menos en moto. Me hice musulmán, descubrí una puerta. Una puerta era aceptar la religión, aceptar el Islam, cambiarme el nombre. Gracias a un imán que se encariñó, un hombre santo, un santón, que se encariñó por mi viaje, porque también para él era raro. Y yo le dije, quiero aceptar la religión, pero antes, si ustedes me aceptan, quiero que sepan que yo voy a aceptar el Islam, pero voy a seguir siendo católico, voy a ser judío en Israel y voy a ser budista en la India. Yo voy a seguir todas las religiones que existen en el mundo. Era muy raro y el santón me dijo, se quedaron todos medios, yo dije, acá reboté. Eso fue en una escuela de niños en Somalia, en Mogadiscio. Y me dicen, bueno, se decidió que te vamos a aceptar, solo te pedimos que te cambies el nombre, que hagas el juramento y que vengas a la mezquita el viernes a rezar con todos nosotros tu primer rezo. Y aceptamos que seas de la religión que quieras, pero te vamos a pedir una segunda, ¿qué es? Que cuando hables de nosotros digas lo que viste. Ni a favor ni en contra, no importa, lo que tú veas del Islam, de nosotros los musulmanes, dilo, lo que tú veas. Todavía en ese momento no era el terrorismo, todavía no estaba ISIS, todavía no. Estaba en la puerta, estaba en el borde, porque en Pakistán, en Afganistán iban a ser el primer terrorista, que era un maestro en realidad, pero todavía no se hablaba del Islam. Hice los ramadanes, me decían que te pedimos que si puedes, respeta lo que puedas. No comas cerdo. Bueno, le digo, si puedes hacer un ramadán, hice 2 ramadanes viajando por África y me dieron el visado de Kuwait, el embajador de Kuwait. Y ahí entré al Golfo Pérsico con la moto, que fue prácticamente la primera persona de recorrer en moto en aquel entonces, ¿no? Me invitaban todos a rezar a la mezquita y me llamaban Khalid, y yo claro, ni miraba, ¿no? Khalid. Ah, yo, sí. Ah, cierto que me cambié el nombre. Sí, Khalid Sagal Yunal. Y entonces me daba cuenta de que se iban abriendo fronteras cerradas. El mundo iba despacito, iba cayendo como un castillo de naipes, o como el Tetris, iba, clean, encajaba esto y algo, clean, encajaba. El mundo estaba en el proceso de cambio. La Tierra, el planeta estaba haciendo, nadie sabía muy bien, pero todos querían cambiar. La Unión Soviética quería caer, el muro de Berlín quería caer, los árabes querían abrirse, China quería abrirse, pero seguía cerrada. En China fue así, fue China cerrada y prácticamente fui el primer. En Mongolia, en 75 años el primero en entrar a Mongolia, y sobre todo en moto, pero el primero en entrar, o sea, era un mundo que estaba queriendo entrar al siglo XXI.
La historia del mundo iba cambiando en mis ojos. Lo más impresionante de mi viaje fue que vi, lo dijo un periódico, Emilio vio los últimos estertos, fue el último viajero del siglo XX y el primero del siglo XXI. Y L'Équipe de Francia escribió Le Dernier des Romantiques, el último de los románticos. Porque vi y escribía eso, escribía con emoción. A veces yo estaba escribiendo y me ponía a llorar de cosas que escribía yo mismo. Vi un mundo morir y un mundo nacer. Y ese mundo que murió estuvo supercargado día a día de 1000 cosas que sucedían. Se empezaban a descubrir los terremotos y ya el terremoto uno empezaba no solamente... Hubo un terremoto de 5, 6, 7, nadie sabía qué era. Empezaba la gente a comprender porque empezaban a explicarte en los mecanismos de información qué era. 5 tal cosa, 4 es menos, el 7 un punto vale porque el 9, y en Asia, allá es tifón, pero es lo mismo que huracán. Y el tornado nadie sabía qué era, no, porque el callejón de los tornados, el mundo empezaba, todos empezaban a descubrir el siglo XX que nacía con todo. Y yo estaba ahí, terminando de contar mi vida y mi viaje a través del planeta. Y el 2 de abril de 1995, con 700... En el medio te casás en la India. Me caso llamo a Mónica. Es que esa parte tiene que estar, perdón. Yo decía, ¿qué hice? Otra vez la dejé, la perdí otra vez. La llamo, me dijo que no, la convenzo, viaja a la India y nos casamos en la India, en el Taj Mahal. Ahí hicimos India, Nepal y Tíbet, que Tíbet en aquel entonces era un país prohibido. En aquel entonces Tíbet daba solo 16 visas por año y nosotros tuvimos la 15 y la 16 con Mónica. Y de ahí Mónica fue conmigo no fue a Laos ni a Tailandia, no fue a Laos, no cruzó el Mekong conmigo porque la República Popular de Laos era muy complicado que te permitieran, bueno, me permitieron, pero no fue Mónica. Hicimos Tailandia, Malasia, Singapur, que en Singapur, 7º año de viaje, es donde, ¡pum!, consigo el patrocinador. Ahí la moto, por eso dice Pepsi-Cola, allí Metzeler, porque en Singapur, por un hecho fortuito, por un ascensor tocar un botón que decía Pepsi, el botón del ascensor, consigo irme de Singapur con dinero. Cambié la cámara de fotos, ya era la cámara de fotos más importante. Y ahí nos vamos con Mónica a Indonesia, Sumatra, Java, Bali y a Australia. En Australia tenemos un accidente raro, nos pega un avestruz de costado en la moto, un avestruz que iba huyendo de un animal, nos parte casi la moto en dos y Mónica sufre el golpe en parte de su cuerpo. Entonces, Aerolíneas Argentinas, que tenía el vuelo transatlántico en aquel entonces, era Buenos Aires, Auckland, Sydney, que no existe más ese vuelo, me ofrece llevársela a Mónica en Argentina. Y ahí nos despedimos otra vez y chao. Mónica lloraba y yo lloraba y nos despedimos de nuevo y aparte ya no podía venir conmigo, igual yo tenía que enfrentar una parte muy difícil del mundo que era el Océano Pacífico, todas esas islitas, Kiribati, Tuvalu, Nauru, Rarotonga, Pago Pago, Micronesia, Polinesia, Melanesia, Palau, Saipan, todo ese islitas, atolones chiquititos en este mundo gigantesco del Pacífico, tenía que enfrentarlo con una moto además, arrastrando una moto, en barquitos de carga, en bote, en aviones a hélice y encima pidiendo también, el tema no era estar pagando continuamente y gastar lo que tenía, ¿no?, que me había dado Pepsi. Y se va, y ahí nos despedimos y ya no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a ver. Termino la primera vuelta al mundo en California, en Los Ángeles, cierro, volviendo a un punto de América, pero parto y ahí le digo a Mónica,
había pasado 2 años. Y llamo a Argentina y ya estaba bien, se había recuperado la pierna, que casi la perdía. Y le digo, ¿por qué no viajas a Los Ángeles y vamos para Hawái? Viaja a Los Ángeles, consigo un patrocinio de línea aérea, vamos a Hawái, Saipan, Tinian, Guam. Llegamos a Japón. Y en Japón había muerto Soichiro Honda justo un año antes. En Japón, Honda nos recibe, mientras no pidiéramos dinero. Los americanos nos llevan al portaaviones Independence y me hacen sentar en la silla del capitán del portaaviones con la gorra del capitán. Los americanos, que vieron todo, no es que fácilmente entusiasmados, se ven entusiasmados, habían visto este muchacho desde Argentina hasta acá andando. Sí, Tokio, pero andando. Corea, pero andando. Y entonces ahí sí, ya Mónica se va a España. Nos volvemos a despedir, chao. No sabíamos por cuánto tiempo. Y ahí me voy yo a China, Mongolia, Kazajstán, Kirguistán, Turkmenistán, Uzbekistán, toda esa zona del mundo, volviendo en la segunda vuelta al mundo. Entonces en el 95 llegás, Moni te organizó todo un desfile, te escoltaron desde Mar del Plata, tengo entendido. Sí. A toda sirena. Sí. Y estuviste muy poquito acá en Argentina y después te fuiste para España. Sí, estuvo muy poquito. Hubo 2 llegadas en Argentina, una fue en Buenos Aires, en el Obelisco, y la otra fue en Córdoba, donde me regalan una moto. Increíble. Y después sí, me fui a España a cumplir, porque España fue el país que... España fue el país que hizo a Emilio Escoto. España fue el país que le dijo a Escoto, ¿escribís, pibe? Y sí, bueno, escribí. Y España fue el país que me enseñó a escribir, que me enseñó a expresarme, que me aceptó como aceptó a Colón. Emilio, te pedí que traigas cosas de tus viajes. En realidad te pedí un objeto y fueron varios. Bueno, traje los el libros. Que quieras. A ver. Bien rapidito, contame de dónde lo trajiste. Esto me y lo qué regaló significa. la Legión Extranjera Francesa en África, en Djibouti. Es un casquete de la Legión Extranjera Francesa que me seguían en las revistas de Francia. Son los delincuentes, asesinos, criminales que para no ir a la cárcel fueron soldados de Francia en África, en las guerras africanas. Legión Extranjera Francesa. Esto me regaló un sargento porque me seguían las revistas. Y esto es una jambía, me lo regaló un yemenita, Yemen. Es el puñal curvo que todos los yemenitas, hasta los niños usan, van al supermercado con esto, van a ver un partido de fútbol con esto, es como ponerse el reloj. El mundo, según Emilio Escoto, es... El mundo es... Si hubiese, escucha lo que te digo, si hubiese un concurso de belleza entre planetas, como el mismo mundo, ¿no? La Tierra sería Miss Universo. Qué lindo. Por último, tenés unos post-its y una lapicera. Ajá. Quiero que escribas un mensaje para el mundo y después lo pegues, yo lo pego si querés, en cualquier parte del mapa. A ver. Todo el mundo se reduce a una cosa. Amor. Qué lindo. ¿Y dónde querés pegarlo? Pégalo en Argentina. ¿Sí? Argentina necesita mucho cariño. Amor. Necesita que hagamos muchas cosas. Mucho necesita. Todavía es un país en pañales. Emilio, ¿dónde puede seguir tu historia la gente? La gente la puede seguir en mi colección de libros que se están publicando. Dentro de 7, 8 meses se llama Más allá del Congo. Van a ser en total 8. Me encantó escucharte, es un placer y espero que sea la primera de muchas veces. Te agradezco y un beso a todos los oyentes y a toda la gente que te sigue, que sé que son muchísimos. Y gracias a ti, a tu equipo
y a ustedes que están ahí y que son los que compran mis libros y los que me escriben tantas cosas bonitas todos los días, y todos me dicen una cosa, todos me dicen, besos a Moniquita.